Buenas tardes, profesor. Hoy hablaremos sobre la planeación de la auditoría en informática. El grupo está conformado por Jessica Morris, Orlando López y mi persona, Elber Valdés. Como introducción, abordaremos el proceso de la planeación de la auditoría en informática, el cual es fundamental para garantizar la seguridad, la eficiencia y la confiabilidad de los sistemas informáticos en una organización. Como siguiente veremos lo que es el índice, que más que nada son puntos que veremos dentro del tema para que se pueda comprender. ¿Qué es la auditoría e informática? Más que nada es el proceso de recolección y evaluación de evidencia para determinar cuándo son salvaguardados los activos de los sistemas computarizados, cómo se mantiene la integridad de los datos y de qué manera se logran los objetivos de la organización eficazmente. En otras palabras, podríamos decir que es el proceso de revisión y evaluación de sistemas informáticos, su seguridad, su eficiencia y su cumplimiento. Los fundamentos de la auditoría interna. Bueno, su definición podríamos decir que es una función dependiente de la evaluación establecida dentro de una organización para examinar y evaluar sus actividades. Más que nada, su objetivo principal es apoyar a los miembros de una organización en el desempeño de sus responsabilidades. Las responsabilidades son responsables de proporcionar información acerca de la adecuación y efectividad del sistema de control interno de la organización y de la calidad de gestión. Independencia debe ser independiente de las actividades que audita. Esta independencia permite realizar su trabajo libre y objetivamente, siendo esencial para obtener sus resultados deseados. Alcance de la auditoría. El objetivo específico, cuando hablamos de objetivo específico nos referimos al logro de metas establecidas. Salvaguardar los activos son más que nada son protección de recursos informáticos, el cumplimiento de normativo, hablamos de política, procedimientos y leyes, y la integración de información, más que nada nos referimos a la confiabilidad de los datos. La fase de la auditoría. La planeación. Cuando hablamos de planeación, más que nada es la obtención de información general sobre la organización y la función de informática a evaluar mediante entrevista previa y análisis esencial. La evaluación del programa más que nada es el desarrollo del plan de trabajo que incluye tiempo, costo, personal necesario y un documento auxiliar a solicitar durante la auditoría. Su objetivo, establecimiento de objetivo, disculpa, es la definición de metas cualificables, criterios de medición y fechas límite para su logro, asegurando la flexibilidad para cubrir demandas imprevistas. Más que nada, su objetivo es más que nada definir el alcance, recursos y equipos y cronograma. La revisión de la auditoría. Revisión de la auditoría, más que nada, revisión preliminar, más que nada de la obtención de información inicial para decidir cómo proceder en la auditoría mediante entrevista, observación y revisión documental. La revisión detallada, más que nada, profundiza en el entendimiento de los controles, identificando las causas de pérdida y evaluando si los controles reducen riesgo a niveles aceptables. El informe y seguimiento son comunicación de resultados y verificación que se implementen las acciones de las acciones correctivas recomendadas. Y el examen y evaluación más que nada son análisis de información suficiente, competente y relevante que proporcionen bases sólidas para hallazgo y recomendaciones. El evaluación
Examen y evaluación de información, disculpa. En la obtención de información, más que nada, ahí vemos lo que es la recolección de datos relacionada con los objetivos y alcance de la auditoría, asegurando que sean suficientes y relevantes. En el análisis de interpretación, más que nada, es el procedimiento de la información mediante técnicas apropiadas, incluyendo pruebas selectivas y muestreo estadístico y documentación. La preparación del documento de trabajo que registre la información obtenida y el análisis realizado apoyando los hallazgos y recomendaciones. Y por último, la supervisión. Cuando hablamos de supervisión nos referimos a la vigilancia del proceso para proporcionar seguridad razonable, que la objetividad del auditor se mantiene y que las metas se cumplen. Su objetivo principal más que nada es analizar los hallazgos y emitir un informe con conclusión y recomendaciones. Un ejemplo claro para entenderlo, podríamos decir que se concluye que el sistema necesita, podría decir que necesita un firewall actualizado y una capacitación en ciberseguridad. Prueba de consentimiento. Tenemos que determinar si estos controles internos operan como fueron diseñados para operar. En este caso, el auditor debe obtener una evidencia de que el control no solo está documentado, sino que también se aplica de manera consistente y por personas competentes. No solamente basta con que hagan un manual de procedimiento de revisión, sino que el auditor necesita evidencia de que esta revisión se esté llevando a cabo regularmente, que la persona que lo realiza tenga el conocimiento necesario y que se tomen estas acciones correctivas cuando se identifica algún problema dentro de la empresa. El otro punto tenemos que el auditor debe determinar si estos controles declarados en realidad existen. Esta es la primera etapa de la evaluación de los controles. Antes de probar la efectividad, el auditor debe confirmar de que estos controles que la dirección afirma tener están en un buen funcionamiento. También tenemos las técnicas manuales, que estas técnicas son como las observaciones, las entrevistas y la revisión de documentación impresa. Son valiosas para comprender lo que es el diseño de los controles y también obtener una visión general de cómo se están operando. Sin embargo, estas pueden ser limitadas para evaluar alguna confiabilidad de controles en grandes volúmenes. Por ejemplo, si queremos revisar manualmente logs de acceso de algún servidor que tengan miles de entradas, sería impracticable. Igualmente tenemos la técnica de recolección de información asistida por computadora, que estas técnicas utilizan un software y herramientas de informáticas para acceder, analizar y extraer información en los sistemas auditados. El auditor realiza pruebas más exhaustivas y eficientes, especialmente para evaluar la existencia y la confiabilidad de los controles en entornos de la tecnología de la información. Prueba de control del usuario. Son procedimientos de auditoría diseñados para evaluar la efectividad operativa de los controles internos que son realizados por los usuarios finales de los sistemas de información. Estos controles prácticamente dependen de la acción humana y son fundamentales para garantizar la integridad, exactitud y validez de la información procesada por los sistemas. Tenemos diferentes procesos para realizar una prueba de controles del usuario. En la primera tenemos que la identificación de los controles del usuario relevantes, en donde el auditor debe comprender los procesos de negocio y los puntos donde los usuarios realizan actividades de control que mitigan riesgos significativos. En el segundo punto es determinación de la naturaleza, momento y alcance de las pruebas. El auditor debe diseñar las pruebas específicas que se realizan para evaluar la efectividad operativa de cada control de usuario.
En la tercera tenemos una ejecución de pruebas en donde el auditor aplica varias técnicas de pruebas que son cuestionarios, es para obtener más información sobre su entendimiento, entrevistas para profundizar en cómo se realiza el control. También tenemos lo que son la observación, que es para ver directamente de cómo se está ejecutando el control. Tenemos la inspección de la evidencia de control, que son revisar los registros, informes, aprobaciones o alguna documentación que demuestre que el control se llevó a cabo. El cuarto proceso de la evidencia obtenida es de la evaluación obtenida, en donde el auditor evalúa la evidencia recopilada para determinar si estos controles se diseñó adecuadamente y se operó de manera efectiva. Y por último, el proceso de documentación de los resultados de las pruebas. También el auditor documenta los procedimientos de las pruebas realizadas, la evidencia obtenida y las conclusiones alcanzadas. Pruebas sustantivas. Esta es una de las fases donde que tienen como un objetivo obtener evidencia suficiente que permita al auditor emitir su juicio sobre si pueden ocurrir pérdidas materiales durante el procesamiento de la información. El auditor externo expresará este juicio en forma de opinión sobre cuándo se puede existir un proceso equivocado. Hay diferentes tipos de pruebas sustantivas. El primero es errores en el procesamiento o la falta de seguridad o confidencialidad. Estas pruebas están diseñadas para detectar fallos o algunas equivocaciones de forma en la que la información, ya sea registrada, clasificada, calculada, se puedan transmitir a través de estos sistemas. También tenemos la calidad de los datos, en donde las pruebas se enfocan en verificar que la información dentro de los sistemas sean precisas, completas y relevantes para su proceso. Tenemos la inconsistencia de los datos, en donde buscan detectar discrepancias o fallas de coherencia entre diferentes conjuntos de datos o entre la información registrada en los sistemas y la evidencia disponible. Tenemos el cuarto tipo, que son las comparaciones con datos o contadores físicos, que estas pruebas implican la confrontación de la información registrada en los sistemas contables o de gestión con la evidencia física existente. Tenemos el quinto tipo, que es la confirmación de datos con fuentes externas. Estas pruebas consisten en obtener evidencia directamente de terceros independientes sobre la exactitud de ciertos saldos o transacciones registradas por la entidad auditada. Participación del auditor en el estado del sistema. Tenemos tres fases. Durante la fase de diseño del sistema, en esta etapa temprana, el auditor se involucra en el proceso de planificación de diseño de nuevos sistemas. Su objetivo principal es asegurar de que los controles internos adecuados se incorporen desde el inicio, facilitando la auditabilidad futura y minimizando los riesgos parciales. La segunda fase es durante la fase de operación del sistema. Una vez que el sistema esté en funcionamiento, el auditor se enfoca en evaluar los controles internos diseñados e implementados que se están operando de manera efectiva y consistente en el entorno real. Por último, tenemos la tercera fase, que es durante la fase posterior a la auditoría. Después de completar una auditoría del sistema en operación, el rol del auditor se extiende a dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones realizadas, así como evaluar la implementación de las acciones correctivas por parte de la dirección. Evaluación de los sistemas de acuerdo al riesgo. Esto es un procesamiento sistemático para identificar, analizar, valorar riesgos asociados a los sistemas de información y en los procesos de negocio que los utilizan.
Algunos de estos sistemas de aplicaciones de riesgos, de alto riesgo, son tenemos el sistema financiero, que son susceptibles a fraudes y desfalcos, en donde el auditor debe prestar especialmente atención a aquellos sistemas que requieren un adecuado control financiero. En el segundo tenemos lo que son flujo de caja, inversiones, cuentas por pagar, nómina. Estas fallas del sistema pueden impactar grandemente a la organización del procesamiento de la nómina, que pueden tener como consecuencia de la empresa una huelga. Sistemas que interfieren con otros sistemas podrían ser errores generados, pueden penetrar a otros sistemas. También tenemos sistemas con alto riesgo que debido a daños en la competencia. Algunos de estos sistemas dan a la organización un nivel competitivo muy alto dentro de un mercado. Su pérdida puede debilitar a la organización a un nivel competitivo. Sistemas de planeación estratégica son patentes, derechos de autor, los cuales son las mayorías fuertes de recursos de la organización, cualquier fuga a través de los cuales su pérdida puede arruinar la imagen de la organización. Por último, tenemos sistemas de tecnología de punta avanzada. Si los sistemas utilizan tecnología avanzada o de punta, su pérdida puede tener un alto impacto. Investigación preliminar. Objetivo y alcance. La investigación preliminar es el primer paso en el proceso de auditoría informática. Su propósito es ofrecer una visión general del organismo que se va a auditar. Para ello es importante hacer un primer contacto con la organización para comprender su estructura básica, cómo se relacionan sus distintas áreas y en qué se diferencian de otras instituciones similares. En esta etapa, el auditor debe evaluar dos aspectos claves: el control gerencial y el control de aplicaciones. El control gerencial se refiere a cómo se toman decisiones, cómo se aplican políticas, cómo se organizan las jerarquías y cómo se gestiona el departamento en general. Por otro lado, el control de aplicaciones analiza cómo se manejan los sistemas informáticos que procesan las transacciones más importantes dentro de la organización. Las herramientas utilizadas para recopilar información incluyen observaciones directas, entrevistas preliminares con el personal, la solicitud de documentos. Con esta información, el auditor podrá definir claramente los objetivos de la auditoría, su alcance y el programa de trabajo. Investigación preliminar, áreas y análisis crítico. Durante la investigación preliminar se solicita información de dos niveles: el nivel organizacional y el nivel del área de informática. A nivel organizacional se deben conocer los objetivos institucionales, políticas generales, estructuras jerárquicas y antecedentes del organismo. En el área de informática se analizan desde el personal, los procedimientos, el presupuesto, hasta los recursos técnicos como el inventario de equipos y los sistemas utilizados. También se deben revisar si la información solicitada existe, se utiliza, se actualiza y se adecúa. En muchos casos, esto puede no estar disponible. En estos casos, el auditor debe analizar, pero si ocurre, también debe proponer soluciones. Es fundamental aplicar un análisis crítico basado en los siguientes principios: estudiar hechos verificables, no rumores o suposiciones, investigar las causas de los problemas, no solo sus consecuencias, preguntar constantemente para confirmar datos, sin confiar solo en la memoria de las personas. Reconocer no solo errores, sino también aciertos dentro de la organización.
Este análisis ayudará a tomar decisiones informadas y construir un diagnóstico preciso en la situación. Personal participante, perfil y función. Una auditoría informática efectiva depende en gran medida del personal que participe en su ejecución. Es importante no solo contar con el número adecuado de personas, sino el personal competente, ético y eficiente. El equipo auditor debe estar formado por 2 personas que tengan conocimientos técnicos actualizados, experiencia en auditoría y un alto sentido de responsabilidad. Además, deben ser personas comprometidas con el uso racional de los recursos y recibir una compensación justa por su trabajo. Dentro del personal participante hay 3 grupos claves. 2. Representantes de usuarios. Ofrecen su visión como usuarios del sistema, los cuales es esencial para entender la funcionalidad y utilidad de los sistemas informáticos. 3. Auditores especializados. Son los encargados directos de realizar el análisis técnico y administrativo. El apoyo a la alta dirección es funcional. Sin su respaldo se dificulta el acceso a la información y se pierde autoridad en el proceso de auditoría. Personal participante, competencias y planeación. El grupo editor debe estar conformado por personal con diversas competencias. Se requiere conocimiento en informática, administración, contabilidad, análisis de sistemas, redes, bases de datos y comunicaciones. Además, puede ser útil para contar con alguien que tenga nociones de psicología industrial para entender el comportamiento de la organización. En auditorías complejas, se recomienda incluir especialistas en áreas específicas dependiendo de las características de los sistemas a auditar. Una vez definido el personal y su rol, se forma la planeación mediante sus documentos claves. Carta Convenio de Servicios. Un documento formal que establece los términos del acuerdo entre el auditor y la organización, incluyendo objetivos, alcances, limitaciones y tipo de informe. Plan de trabajo o programas de auditoría. Contiene el cronograma, las fases del proyecto, el número de personas por actividades, fechas estimadas y los recursos necesarios. Este plan permite tener un control sistemático y organizado del desarrollo de la auditoría, garantizando el cumplimiento de los objetivos en tiempo y forma. Como conclusión, bueno, la auditoría informática es un proceso clave para toda una organización, asegurando la seguridad, integridad y eficiencia de su sistema, en donde se implican de varias maneras la planificación detallada, una evaluación de riesgos y unas pruebas exhaustivas, realizadas por auditores competentes y independientes para así proteger y alinear la tecnología con objetivos empresariales.